Ya se han puesto sobre la mesa algunas propuestas por parte de diferentes gremios para definir el salario mínimo legal vigente para 2023. La crisis económica que dejó la pandemia del COVID-19 ha sido una de las consideraciones principales en medio de las negociaciones. En sesión de la Subcomisión de Productividad, presidida por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, se determinó por decisión unificada que el índice de productividad para la negociación del salario mínimo será de 1.24%. Esta cifra está en el 1.24%. O sea que la productividad total de los factores, que será la cifra que llevemos a la Mesa de Concertación Nacional, será el PTF de 1.24%. Y aquí respiramos un ambiente de integralidad. Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, anunció que el salario mínimo podría tener un aumento del 13,5%, teniendo en cuenta algunos factores fundamentales como la inflación. El primero, la evolución de la inflación para este año, que estimamos podría cerrar en el orden del 12,3%. El segundo, el crecimiento de la productividad, la eficiencia con la cual los factores de producción, capital y trabajo aportan al crecimiento de la actividad económica en el país. Nuestro cálculo es que la productividad este año crecerá el 1,2%. Asimismo, Luis Fernando Mejía aseguró que en la negociación también debe ser tenida en cuenta la desaceleración del crecimiento económico para el próximo año. La economía colombiana dejará de crecer al ritmo que lo está haciendo actualmente, pasará de crecer 7,7% este año al 1,5% el año siguiente. El segundo, que la recuperación del mercado laboral sigue siendo incipiente, una tasa de desempleo promedio que todavía está por encima del 11%. El tercero, que la gran mayoría de ocupados en Colombia, el 60%, siguen estando en la informalidad laboral. Y el cuarto, que más de la mitad de los ocupados en Colombia todavía tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su presidente Francisco Maltés asegura que pondrán sobre la mesa de concertación para el salario mínimo algunas peticiones referentes a la disminución de los precios de la energía eléctrica y al alza en las tasas de interés. Segundo, que la superintendencia no autorice alzas en la tasa de interés del 38%, que es lo que llaman la tasa de usura. 3, que se controle el precio de los medicamentos, particularmente los de control a la natalidad, que han subido este año cerca del 500%. También se debe revisar las tarifas del agua. De acuerdo con el presidente de la CUT, con estas medidas se podrá contribuir al poder adquisitivo de los salarios y el aumento del mínimo debe ser significativo y este se podrá establecer cuando se conozcan las cifras de la inflación que arroje el mes de noviembre de este año. Todos los años a estas alturas, arrancando el mes de diciembre, estamos cubriendo la misma noticia y es el inicio de las negociaciones del salario mínimo. Y todos los años tenemos en cuenta los parámetros de crecimiento de la productividad y la inflación que va a correr al final del año. Todos los años sucede más o menos lo mismo, pero este año es distinto. ¿Por qué este año es distinto? Porque tenemos un gobierno de centro izquierda o de izquierda, si ustedes quieren, que va a tener aparentemente una posición distinta acerca del salario mínimo. ¿En qué momento entra el gobierno? No nos adelantemos tanto. En primera instancia habrá una negociación entre empresarios y trabajadores, la que empezó el día de hoy, la que empezó esta semana, que llevará a que el próximo viernes, dentro de 8 días, cada una de las partes, empresarios por un lado, trabajadores por otro lado, presenten sus ofertas. Y de esas ofertas hay la posibilidad de llegar a un acuerdo hasta el 15 de diciembre. Y si no hay un acuerdo entre las dos partes al 15 de diciembre, el 30 de diciembre, por decreto, el gobierno fija el salario, el incremento del salario mínimo. Ahí es donde va a entrar seguramente esa posición del gobierno que muchos esperan o argumentan que va a ser muy generosa o más generosa que lo que sería un gobierno de los que hemos tenido en los últimos quinquenios, más generosa con los trabajadores por su posición política de izquierda. Ahora bien,
Recuerden ustedes que el ministro de Hacienda dentro del gobierno está jugando el papel de lo que han denominado algunos el adulto mayor, es decir, tratando de mantener la economía bajo control y tratando de respetar los parámetros claves. ¿Qué dicen esos parámetros claves y qué es lo que ha dicho el ministro de Hacienda? Que el incremento del salario mínimo se debe hacer de acuerdo con las pautas de siempre. ¿Cuáles son las pautas de siempre? Las que estamos discutiendo en esta nota. Por una parte, el aumento esperado de la inflación y el aumento esperado de los precios, por otra parte, el aumento de la productividad. Ya se escogió cuál de las medidas del DANE, del aumento de la productividad, se va a tener en cuenta. Ustedes lo han visto en la nota, 1,24, el incremento de la productividad total de los factores. Y nos falta saber exactamente en qué va a terminar la inflación. Supongamos que termina más o menos en 12,3, ahí nos termina redondeando 13,5 si es que uno se guía solo por los parámetros técnicos. ¿Por qué son esos los parámetros técnicos? Porque un empresario dice, yo puedo aumentar mi salario mínimo en lo que aumente en promedio las ventas por cuenta de los precios, es decir, la inflación, pero también en lo que hayan aumentado en productividad mis propios trabajadores, porque eso es ganancia para mí. Allí, en la suma de esos dos aumentos, puedo aumentar el salario mínimo. ¿Será que van a llegar a un acuerdo el 15 de diciembre las dos partes? Esperemos dentro de 8 días cuáles son las posiciones de las dos partes y qué tanto se distancian una de la otra. Y si no llegan a un acuerdo, ¿qué irá a hacer el gobierno? Gran interrogante de aquí a final de año para este gobierno de izquierda que va a estrenar negociación del salario mínimo.